El silencio de esta casa es absoluto. Tengo 7 meses de embarazo. Y mientras mi esposo cree que estoy descansando en nuestra habitación, estoy de pie en el centro de nuestra sala, calculando exactamente cómo voy a desmantelar su vida. Él piensa que mi estado me hace vulnerable. Piensa que el peso de nuestra hija en mi vientre me ha vuelto dócil, dependiente, ciega a las sombras que él trae a casa cada noche. Se equivoca. El embarazo no me hizo débil, me hizo letalmente calculadora. Todo comenzó hace 3 meses. Era un martes de octubre, uno de esos días en Miami donde el calor y la humedad te asfixian apenas sales del aire acondicionado. Yo llevaba en mi bolso la primera ecografía clara de Alba. Quería sorprender a Mateo. Quería ver su rostro iluminarse en medio de su oficina de cristal en Brickell, rodeado de sus asistentes y sus gráficos de proyecciones financieras. Conduje desde Coral Gables con una sonrisa estúpida en el rostro, escuchando música suave, imaginando el futuro perfecto que estábamos construyendo. Aparqué en el garaje subterráneo de su edificio corporativo. Pagué $25 por la primera hora. Un detalle absurdo que mi mente decidió grabar para siempre como el precio de mi ignorancia. Subí en el ascensor hasta el piso 42. Las puertas se abrieron a un pasillo inusualmente silencioso para ser la 1 de la tarde. La recepcionista no estaba en su escritorio. Caminé sobre la alfombra gruesa, mis tacones bajos apenas haciendo ruido, sosteniendo el sobre blanco con la imagen de nuestra hija contra mi pecho. Me acerqué a su oficina. Las persianas de cristal esmerilado estaban cerradas, pero había una pequeña rendija, una línea de visión directa hacia el interior. Me asomé, esperando verlo tecleando furiosamente o hablando por teléfono con su tono de vicepresidente arrogante, pero no estaba trabajando. Mateo estaba de pie contra el ventanal que daba a la bahía de Biscayne, y no estaba solo. Sofía, la nueva coordinadora de marketing, estaba acorralada entre su cuerpo y el cristal. Él tenía una mano enredada en el cabello de ella, y la otra bajando por la curva de su espalda, con una posesividad que yo conocía perfectamente. Se estaban besando con la urgencia de 2 personas que creen que el mundo les pertenece. No grité. No dejé caer el sobre. No empujé la puerta para exigir una explicación histérica. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo como el suelo bajo mis pies desaparecía, reemplazado por un abismo helado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido atravesara el cristal. Observé el rostro de ella, joven, ingenua, con esa arrogancia de quien cree haber ganado el premio mayor. Memoricé cada detalle de la escena, su falda ajustada, el reloj que Mateo le había regalado, la forma en que él la miraba, como si ella fuera el centro del universo. Luego di un paso atrás, y otro. Me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo. Bajé en el ascensor, salí del estacionamiento y conduje de vuelta a nuestra mansión en Coral Gables. El trayecto fue un borrón de semáforos y palmeras, pero mi mente trabajaba a una velocidad aterradora. Esa noche, preparé su cena favorita: filete término medio, espárragos asados, una copa de su vino tinto de $100. Corté los vegetales con una precisión mecánica, sintiendo el peso del cuchillo en mi mano, concentrándome en el sonido de la hoja contra la madera para no perder la cordura. Cuando Mateo cruzó la puerta a las 7:30, su rostro era la imagen perfecta del esposo agotado por el peso de sus responsabilidades corporativas. Me besó en la frente. Olía a menta fuerte, un intento patético de cubrir el rastro de ella. Pero debajo de la menta, pude percibir el leve rastro de un perfume floral que no era el mío. Se sentó a la mesa aflojándose la corbata de seda. Me miró a los ojos y me dijo lo difícil que había sido su día. Me habló de lo estresante que era mantener el nivel de vida que teníamos, de lo mucho que se sacrificaba por nuestra familia. Y yo lo escuché, asentí, le serví más vino. En ese momento, mientras lo veía masticar su comida, envuelto en su propia mentira, tuve una revelación aterradora. Me di cuenta de que podía sentarme frente a la mentira más grande de mi vida, mirarla a los ojos, y tragarla sin ahogarme. No sentí dolor. Sentí una claridad absoluta, fría y cortante como un bisturí. Él creía que yo era la esposa trofeo, la mujer que mantendría las apariencias a cualquier costo, la que lloraría en silencio para no arruinar la foto familiar perfecta en este círculo social donde el estatus lo es todo. Pero Mateo había olvidado algo fundamental. Yo también tenía un cerebro. Y ahora tenía un motivo. 2 días después, tuve mi primera reunión con Beatriz. Beatriz no es una abogada de familia común. Es una depredadora con traje de diseñador, operando desde una oficina minimalista en el corazón financiero de Miami. Es la mujer a la que los hombres poderosos temen cuando sus esposas finalmente despiertan. Me senté frente a ella, con mi vientre apenas visible bajo mi vestido de lino, y le conté todo. No derramé una sola lágrima. Le expliqué la estructura de nuestras cuentas,
los bonos corporativos de Mateo, el valor de la casa en Coral Gables y la existencia de Sofía. Beatriz me escuchó en silencio, tomando notas con una pluma de plata. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo una frase que se convirtió en mi religión. La confrontación es para las personas que no quieren ganar. Me explicó que si yo le reclamaba a Mateo en ese momento, él negaría todo. Ocultaría el dinero, transferiría los activos y usaría mi embarazo para pintarme como una mujer hormonal, inestable y paranoica ante nuestros amigos y familiares. En nuestro mundo la narrativa lo es todo. Si yo quería destruirlo, tenía que hacerlo desde adentro, en silencio, y con pruebas irrefutables. Tenía que convertirme en la arquitecta de mi propia liberación. Beatriz me dio instrucciones precisas, paciencia y documentación. Esa era mi nueva rutina. Regresé a casa y comencé a interpretar el papel de mi vida. Fui la esposa más dulce, más comprensiva, más devota que Mateo había tenido jamás. Y mientras él se relajaba confiado en su propia brillantez, empezó a cometer errores. Se volvió descuidado. Dejaba su teléfono desbloqueado sobre la mesa de noche mientras se duchaba. Empecé a fotografiar sus mensajes. Conversaciones enteras donde él le prometía a Sofía que yo solo era una obligación. Mensajes donde decía que el bebé era un accidente, que pronto encontraría la manera de salir de este matrimonio sin perder su estatus. Cada palabra era una gota de veneno, pero yo la recolectaba con la precisión de un científico. Encontré recibos de hoteles boutique en South Beach escondidos en la guantera de su auto. Cargos de restaurantes de lujo en tarjetas de crédito que él pensaba que yo no revisaba. Retiros de efectivo por miles de dólares, diseñados para no dejar rastro digital, pero que creaban un patrón innegable de desviación de fondos matrimoniales. Imprimí cada documento. Hice copias de cada estado de cuenta, de cada fotografía, de cada recibo. Compré una carpeta gruesa, de color negro, y comencé a llenarla. Esa carpeta se convirtió en la manifestación física de mi poder. Era una bomba de tiempo. La escondí en el garaje, detrás de unas latas de pintura vieja que Mateo jamás tocaría. Él pagaba a otras personas para que hicieran el trabajo manual, así que ese rincón era invisible para él. Cada noche, mientras él dormía a mi lado, yo bajaba al garaje en la oscuridad. Encendía una pequeña linterna y alimentaba la carpeta con nuevas pruebas. El proceso era agotador, pero cada papel que añadía me devolvía un pedazo de mi dignidad. El nivel de su arrogancia alcanzó su punto máximo la noche de la partida de póker. Mateo invitó a 4 de sus colegas corporativos a nuestra casa. Hombres con relojes caros, sonrisas ensayadas y la misma moralidad podrida que mi esposo. Me pidió que preparara aperitivos y me asegurara de que el bar estuviera lleno. Me trató frente a ellos no como a su esposa embarazada, sino como a una empleada doméstica de lujo. Trae más hielo, Valeria. Cierra la puerta cuando salgas, Valeria. Yo sonreí. Serví el whisky de Malta y me retiré hacia la cocina, pero no me fui. Me quedé en el pasillo oscuro, justo fuera del alcance de su vista, escuchando. El humo de los puros inundaba la sala, mezclándose con las risas graves y el sonido de las fichas de póker. Y entonces escuché a uno de ellos hablar. Era Arturo, el director de finanzas. Le preguntó a Mateo cómo lograba mantener a Sofía tan contenta mientras yo estaba en casa incubando. Las palabras exactas fueron esas, incubando. Mateo se rió. Una risa profunda, satisfecha, llena de orgullo. Dijo que era cuestión de saber manejar los tiempos, y que Sofía era lo suficientemente joven como para creer cualquier promesa que él le hiciera. Arturo le advirtió que tuviera cuidado. Mencionó que su propia esposa, Elena, había empezado a hacer preguntas sobre los retiros de efectivo de su cuenta conjunta. Me quedé paralizada en la oscuridad. Arturo sabía. Todos en esa mesa sabían. Eran cómplices, encubriéndose unos a otros, construyendo una red de mentiras que sostenía sus vidas perfectas. Grabé el nombre en mi mente. Elena, la esposa de Arturo, una mujer que, como yo, estaba sentada en su casa impecable, sintiendo que algo andaba mal, pero sin tener las pruebas para demostrarlo. Decidí que Elena sería mi daño colateral, o quizás mi aliada en la sombra, pero no todavía. Tenía que esperar mi momento. Regresé a la cocina, me serví un vaso de agua helada, y sentí como Alba pateaba en mi vientre. Acaricié mi estómago y le susurré una promesa. Nunca vas a conocer a este hombre. Te protegeré de esta mentira, cueste lo que cueste. La estocada final, el evento que erradicó cualquier rastro microscópico de piedad que pudiera quedar en mi alma, ocurrió 2 semanas después. Habíamos planeado un viaje. Nuestro viaje antes de que naciera el bebé. Una semana en un resort exclusivo en las Bahamas, un tiempo para reconectar, o al menos eso era lo que él me había vendido. Yo había comprado trajes de baño de maternidad, había preparado las maletas, había imaginado caminar por la playa sintiendo la brisa del océano.
3 días antes del vuelo, Mateo llegó a casa con el rostro tenso. Estaba actuando su mejor papel de ejecutivo estresado. Se sentó en el borde de la cama, me tomó de las manos y me dijo que había surgido una emergencia corporativa masiva, una auditoría sorpresa. Me miró a los ojos, con una expresión de falsa culpa que merecía un premio de actuación. Me dijo que tenía que cancelar el viaje, que lo sentía muchísimo, que me lo compensaría, pero que tenía que volar a Nueva York ese mismo fin de semana para apagar el incendio. Yo apreté sus manos, le dije que lo entendía, que su carrera era importante para nuestro futuro, que no se preocupara por mí. Él suspiró, aliviado, y me besó en la mejilla, agradeciendo al cielo tener una esposa tan comprensiva. Apenas salió por la puerta a la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil. Entré a la cuenta de correo electrónico secundaria que él usaba para sus reservas. Había descifrado la contraseña semanas atrás observando el movimiento de sus dedos sobre el teclado. Allí estaba. No había ninguna auditoría. No había ningún vuelo a Nueva York. Mateo no había cancelado la reserva en las Bahamas. Simplemente había cambiado el nombre del segundo pasajero. Sofía. Iba a llevar a su amante de 24 años al mismo resort de lujo, a la misma suite frente al mar que habíamos elegido juntos para celebrar el nacimiento de nuestra hija. Iba a beber champán con ella en la cama que yo había reservado. Me quedé mirando la pantalla durante una hora entera. No lloré. El dolor había sido reemplazado por un vacío absoluto, una frialdad tan profunda que me adormeció las yemas de los dedos. En ese momento, Mateo dejó de ser mi esposo. Dejó de ser el padre de mi hija. Se convirtió simplemente en un objetivo. Un problema matemático que yo iba a resolver eliminando todas las variables. Llamé a Beatriz. Le envié la confirmación del vuelo y la reserva del hotel. Hubo un largo silencio en la línea antes de que ella hablara. Su voz sonó más afilada que nunca. «Es hora, Valeria», me dijo. «Tienes luz verde». Esa noche, mientras Mateo empacaba su maleta, fingiendo estrés por su viaje de negocios ficticio, yo comencé mi propia preparación. Esperé a que se durmiera. A las 2 de la mañana me levanté en silencio. Caminé por nuestra inmensa casa en Coral Gables. 4.000 pies cuadrados de lujo pagado, de muebles de diseñador, de arte contemporáneo, de alfombras persas y electrodomésticos de acero inoxidable. Llevaba una libreta y un bolígrafo. Fui habitación por habitación. Catalogué cada objeto de valor. Los cuadros en el pasillo. El sistema de sonido envolvente de la sala de cine. La colección de relojes que él guardaba en su caja fuerte, cuya combinación yo conocía perfectamente. Los muebles de caoba del comedor. Incluso la máquina de café expreso importada de Italia que él adoraba. Anoté todo, cruzando cada artículo con los registros de nuestras cuentas conjuntas. La ley en Florida es clara sobre los bienes matrimoniales. Beatriz había preparado los documentos legales para asegurar que mi extracción fuera quirúrgicamente legal, o al menos lo suficientemente ambigua como para que él no pudiera llamar a la policía sin exponer su propio fraude financiero. Yo no iba a dejarle nada. Iba a vaciar el escenario de su vida perfecta. Iba a dejarlo rodeado de paredes blancas y eco. La noche pasó lenta, pesada, llena de una anticipación eléctrica. Cada vez que anotaba un objeto, sentía que cortaba un hilo que me unía a él. Cuando el sol comenzó a salir sobre los techos de tejas rojas de Coral Gables, yo ya había terminado. Me deslicé de nuevo en la cama justo antes de que sonara su alarma. Escuché el motor de su auto encenderse y alejarse por la calle soleada, perdiéndose en la distancia. El silencio volvió a apoderarse de la casa. Me senté en el borde de la cama. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones por primera vez en meses. Tomé mi teléfono de la mesa de noche. Marqué un número que no estaba guardado en mis contactos. Al segundo tono, una voz de mujer, áspera y profesional, respondió. Era Lucía, la dueña de una compañía de mudanzas discreta, especializada en extracciones rápidas y silenciosas. «¿Señora Valeria?», preguntó Lucía. Miré alrededor de la habitación, observando las cortinas de seda y los muebles que pronto desaparecerían. «Se ha ido», dije, con una voz tan fría que apenas reconocí como mía. «Manda los camiones». 15 minutos después, el sonido de frenos de aire rompió la quietud matutina de nuestra exclusiva calle en Coral Gables. 2 camiones blancos, inmensos y sin ningún tipo de logotipo comercial, se estacionaron frente a la entrada de adoquines. Lucía bajó del primer vehículo. Llevaba una tabla de sujetar papeles, un radio de comunicación y una expresión de absoluta eficiencia. Detrás de ella, un equipo de 8 hombres vestidos con uniformes grises esperaba instrucciones en completo silencio. Abrí la puerta principal antes de que Lucía tuviera que tocar el timbre. No hubo saludos cordiales, ni sonrisas de cortesía, ni conversaciones innecesarias. Le entregué el inventario detallado que había preparado durante las madrugadas de los últimos 2 meses. Lucía lo revisó rápidamente,
asintió con la cabeza y dio una señal con la mano a sus hombres. La operación comenzó con una precisión militar que me dejó fascinada. El primer objetivo fue la sala principal. Me quedé de pie en el umbral, observando cómo desmantelaban el escenario de mi matrimonio. Los hombres de Lucía envolvieron los sofás de cuero italiano en gruesas mantas protectoras y los aseguraron con cinta industrial. El sonido de la cinta adhesiva desenrollándose resonaba como un látigo en los techos de doble altura. Descolgaron la enorme lámpara de cristal del comedor con una delicadeza asombrosa. Retiraron las alfombras persas, revelando los pisos de madera desnuda que no había visto desde el día en que compramos la casa. Cada mueble, cada cuadro, cada adorno que representaba el estatus de Mateo, desaparecía por la puerta principal. La mesa de caoba donde él se sentaba a dictar las reglas de nuestra vida fue desarmada en menos de 5 minutos. La máquina de café expreso importada, su posesión más preciada en la cocina, fue embalada en una caja reforzada. No sentí tristeza al ver la casa vaciarse. Con cada objeto que cruzaba el umbral, sentía que me quitaban un bloque de cemento del pecho. Mientras los hombres vaciaban la planta baja, yo subí las escaleras hacia la habitación que iba a ser de Alba. Esta era la única tarea que no iba a delegar. Entré al cuarto pintado de un suave color lavanda. La cuna de madera blanca estaba en el centro, rodeada de cajas de pañales, ropa diminuta y juguetes de felpa. Mateo nunca había entrado a esta habitación desde que los pintores terminaron su trabajo. Para él, el embarazo era un concepto abstracto, una molestia temporal que interfería con su estilo de vida corporativo. Tomé una caja pequeña y comencé a guardar los vestidos de algodón. Doblé cada pequeña prenda con un cuidado infinito, sintiendo la textura suave contra mis dedos. En el fondo de la caja, coloqué el sobre blanco del hospital, el sobre que contenía las ecografías de nuestra hija. Las mismas imágenes que yo llevaba en el bolso el día que lo vi besando a Sofía contra el cristal de su oficina. Acaricié el papel por un segundo. Te estoy salvando, le susurré a mi vientre. Te estoy salvando de crecer en una casa de cristal, donde el amor es solo una transacción y la lealtad es una ilusión óptica. Cerré la caja y la sellé yo misma. A las 11 de la mañana, la casa de 4.000 pies cuadrados era un eco vacío. Las paredes blancas parecían más grandes, despojadas de las obras de arte contemporáneo que Mateo compraba para impresionar a sus socios. Los armarios estaban limpios, los cajones estaban vacíos. Incluso los focos inteligentes de las lámparas de noche habían sido retirados. Lucía se acercó a mí en el centro de lo que alguna vez fue nuestra sala de estar. Me entregó la tabla para que firmara la orden de finalización. Todo está en camino a la unidad de almacenamiento climatizada bajo el nombre de su sociedad de responsabilidad limitada, me informó Lucía en voz baja. Nadie podrá rastrearlo sin una orden judicial federal. Le agradecí, le entregué un sobre con su pago en efectivo y vi cómo los camiones blancos desaparecían por la avenida bordeada de palmeras. Me quedé completamente sola en la casa vacía. El silencio era ensordecedor, pero era un silencio limpio, un silencio sin mentiras. Caminé hacia el garaje. Fui al rincón oscuro detrás del calentador de agua, donde las latas de pintura vieja acumulaban polvo. Metí la mano y saqué la carpeta negra. Pesaba casi 3 kilos. 3 kilos de recibos de hoteles en South Beach, estados de cuenta de tarjetas de crédito ocultas, fotografías de mensajes de texto y registros de retiros de efectivo. Llevé la carpeta al interior de la casa. Caminé hasta la cocina. Ya no había isla central, ni taburetes de diseñador, ni electrodomésticos sobre las encimeras. Solo quedaba el piso de mármol frío y brillante. Me arrodillé con cuidado, protegiendo mi vientre, y coloqué la carpeta negra exactamente en el centro del piso de la cocina. Era lo único que quedaba en toda la propiedad. Un monolito oscuro de verdad absoluta en medio de un océano de vacío. Me puse de pie, tomé mi bolso y salí por la puerta del garaje. Subí a mi auto, un modelo discreto que había comprado en efectivo semanas atrás a nombre de mi madre, y conduje lejos de Coral Gables. Mi nuevo hogar era una casa de alquiler modesta pero hermosa, escondida en un vecindario tranquilo de Kendall. Estaba rodeada de árboles maduros y tenía un pequeño jardín trasero perfecto para una niña. Beatriz, mi abogada, había gestionado el contrato de arrendamiento a través de un fideicomiso ciego. Mateo, con todos sus recursos corporativos y sus contactos en Miami, jamás podría encontrarme aquí. Llegué a la casa nueva, donde los hombres de Lucía ya habían desempaquetado lo esencial. La cuna de Alba estaba armada en su nueva habitación. Mi ropa estaba en el armario. Había comida fresca en el refrigerador. Me preparé una taza de té de manzanilla, me senté en el sofá de la sala y coloqué mi computadora portátil sobre mis rodillas. Miré el reloj de la pantalla. Eran las 2 de la tarde del domingo. Mateo y Sofía debían estar aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Miami en ese exacto momento, regresando de su falso viaje de negocios en las Bahamas.
Abrí el portal bancario de nuestras cuentas conjuntas. Mi dedo flotó sobre el panel táctil. Esperé. A las 3:45 de la tarde, la pantalla de mi teléfono se iluminó. El nombre de Mateo apareció, acompañado de su tono de llamada habitual. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, dije, con una voz perfectamente calmada y adormilada, como si me acabara de despertar de una siesta. Valeria, ¿dónde estás? Gritó Mateo. El pánico en su voz era crudo, visceral. Podía escuchar el eco de la casa vacía a través del auricular. Estoy descansando, mi amor, respondí suavemente. ¿Cómo estuvo Nueva York? Valeria, escúchame. Nos robaron, gritaba, su respiración agitada y errática. No hay nada. La casa está vacía. Se llevaron los muebles, se llevaron la ropa, se llevaron mis relojes. Tienes que llamar a la policía ahora mismo. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Tomé un sorbo de mi té de manzanilla. Sentí el líquido caliente bajar por mi garganta, relajando cada músculo de mi cuerpo. No nos robaron, Mateo, dije, bajando el tono de mi voz hasta convertirlo en un susurro de hielo. Hubo un silencio absoluto en la línea. El sonido de su respiración se detuvo por un segundo completo. ¿Qué? Preguntó. Su voz temblando con la primera punzada de verdadera comprensión. Dije que no nos robaron. Camina hacia la cocina. Escuché el sonido de sus zapatos de cuero golpeando contra el piso de madera desnuda. Pasos rápidos, desesperados. Luego, el sonido de sus suelas sobre el mármol de la cocina. ¿Qué es esto?, murmuró. Es tu auditoría sorpresa, Mateo. Abre la carpeta. Escuché el sonido del velcro de la carpeta abriéndose. Escuché el crujido de las páginas pesadas siendo pasadas rápidamente. Fueron solo 10 segundos de silencio, pero para mí, fueron los 10 segundos más gloriosos de mi vida. Pude visualizar su rostro perdiendo todo el color. Pude ver sus ojos escaneando los recibos del resort en las Bahamas, las fotos de él y Sofía en el balcón de la suite, los registros de los retiros de efectivo que usó para comprarle joyas. Valeria, yo puedo explicar esto, tartamudeó. Su voz de vicepresidente arrogante había desaparecido por completo. Sonaba como un niño aterrorizado. Esto no es lo que parece. Tú estás embarazada, estás confundida. No hagas una locura. Hablemos, dime dónde estás y voy a buscarte. No hay nada que explicar, Mateo. Y no hay nada que buscar. Disfruta la casa. Es todo lo que te queda. Colgué la llamada. Inmediatamente, volví mi atención a la pantalla de la computadora. Con 3 clics precisos, ejecuté el protocolo que Beatriz y yo habíamos diseñado. Transferí el 100% de los fondos líquidos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta de depósito en garantía controlada por el bufete de abogados de Beatriz. La ley me permitía proteger los activos matrimoniales si existía evidencia de disipación de fondos por infidelidad, y yo tenía 3 kilos de evidencia. Luego, entré al portal de sus tarjetas de crédito. Las reporté todas como robadas. Bloqueé su acceso al sistema de seguridad de la casa inteligente. Cambié las contraseñas de sus cuentas de transmisión de video, de su servicio de música, de la red de internet de la casa. Lo desconecté del mundo digital con la misma frialdad con la que él me había desconectado de su corazón. En menos de 5 minutos, Mateo pasó de ser un ejecutivo millonario a un hombre atrapado en una casa vacía, sin acceso a un solo dólar, sin internet y sin esposa. El colapso social comenzó a la mañana siguiente. Mateo, en su desesperación y arrogancia, intentó controlar la narrativa. Esa es la regla de oro en Coral Gables. Quien cuenta la historia primero, gana. A las 8 de la mañana mi teléfono sonó. Era Carmen, mi suegra. Una mujer que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos y el código postal de su residencia. Contesté la llamada. Valeria, ¿te has vuelto completamente loca?, me gritó Carmen sin siquiera saludar. Mateo me llamó llorando. Dice que vaciaste la casa, que te llevaste todo el dinero. ¿Es por las hormonas del embarazo? Tienes que regresar a esa casa ahora mismo y pedirle perdón a mi hijo antes de que esto se convierta en un escándalo en el club de campo. Dejé que terminara su discurso indignado. Carmen, dije con voz calmada, pregúntale a tu hijo por Sofía. Pregúntale por los $30,000 en efectivo que retiró en los últimos 6 meses. Pregúntale por la suite frente al mar en las Bahamas que pagó este fin de semana mientras me decía que estaba trabajando en Nueva York. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Carmen era elitista, pero no era estúpida. Las piezas encajaron en su mente en tiempo real. Yo tengo los recibos, Carmen. Tengo las fotos. Si intentas pintarme como la esposa loca y hormonal ante tus amigas del club, te juro que enviaré una copia de la carpeta a cada miembro de la junta directiva de tu organización benéfica. No vuelvas a llamarme. Colgué. Sabía que Carmen no se quedaría callada. En su pánico por proteger la imagen de la familia, llamaría a sus amigas más cercanas para pedir consejo.
Y en nuestro círculo social, un secreto compartido es un secreto publicado. Para el mediodía, la mitad de Coral Gables sabía que el matrimonio perfecto de Mateo era una farsa monumental, pero la verdadera destrucción ocurrió en el ámbito corporativo. Yo no tuve que enviar la carpeta a su oficina. No tuve que hacer una escena en el vestíbulo de su edificio en Brickell. El ecosistema tóxico que él mismo había creado se encargó de devorarlo. Semanas atrás, durante aquella partida de póker en mi casa, había escuchado a Arturo mencionar que su esposa, Elena, estaba haciendo preguntas. Yo había contactado a Elena de forma anónima. Le envié un paquete pequeño por correo certificado. Contenía los registros de los retiros de efectivo de Arturo, que él usaba para encubrir los gastos de Mateo, y viceversa. Elena no fue tan silenciosa como yo. Elena fue a la oficina de recursos humanos de la empresa. Exigió una auditoría interna de las cuentas de gastos de los ejecutivos. Cuando los auditores corporativos comenzaron a escarbar, encontraron el desastre. Mateo había estado utilizando fondos de representación de la empresa para pagar cenas de lujo con Sofía, camuflándolas como reuniones con clientes. Había violado la política de fraternización de la empresa al mantener una relación íntima con una subordinada directa. El martes por la mañana, 48 horas después de que vacié la casa, Mateo fue llamado a la oficina del director general. Le quitaron su computadora portátil, su teléfono corporativo y las llaves de su auto de empresa. Fue escoltado fuera del edificio de cristal por 2 guardias de seguridad, a la vista de todos sus colegas. Sofía fue despedida esa misma tarde. El imperio de cristal de Mateo se había hecho añicos, y yo ni siquiera había tenido que levantar la voz. La mediación legal tuvo lugar un mes después. Fue el clímax de mi obra maestra. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal del bufete de Beatriz, en el piso 50 de un rascacielos en Brickell. Las paredes eran de cristal de piso a techo, ofreciendo una vista panorámica de la bahía de Biscayne. El aire acondicionado estaba programado a una temperatura glacial. Yo llegué vestida con un traje sastre de maternidad color azul marino, impecable, con el cabello recogido y sin una gota de maquillaje que delatara cansancio. Me senté junto a Beatriz en un lado de la inmensa mesa de caoba. Frente a nosotras estaba Julia, la mediadora designada por la corte, una ex jueza de familia conocida por su falta de paciencia con los mentirosos. 10 minutos tarde, la puerta se abrió. Mateo entró, seguido por su abogado, Ricardo. Casi no reconocí al hombre que se sentó frente a mí. Mateo había perdido peso. Su traje, antes hecho a la medida, le quedaba grande en los hombros. Tenía ojeras profundas y oscuras bajo los ojos, y sus manos temblaban ligeramente al abrir su maletín. Ya no quedaba rastro del vicepresidente arrogante, solo quedaba un hombre acorralado. Ricardo, su abogado, intentó tomar la iniciativa. Comenzó a hablar sobre la distribución equitativa de los bienes, argumentando que mi extracción de los muebles había sido ilegal y que yo debía devolver los fondos de la cuenta conjunta. Beatriz no lo interrumpió. Dejó que Ricardo hablara durante 5 minutos completos, construyendo un castillo de naipes basado en la supuesta buena fe de su cliente. Cuando Ricardo finalmente hizo una pausa para tomar agua, Beatriz abrió su maletín de cuero. Sacó una réplica exacta de la carpeta negra. La deslizó por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a la mediadora. Señoría, dijo Beatriz con una voz suave pero letal, mi cliente no disipó los fondos matrimoniales. Mi cliente los protegió de un patrón documentado de fraude financiero y desvío de activos por parte de su esposo. Beatriz comenzó a enumerar las pruebas, página por página, fecha por fecha, dólar por dólar. Mostró los recibos de las joyas, los cargos de los hoteles, los boletos de avión. Mostró los correos electrónicos corporativos que demostraban que Mateo planeaba ocultar su bono anual en una cuenta en el extranjero antes de pedirme el divorcio. Ricardo se quedó pálido. Miró a Mateo con una expresión de furia contenida. Mateo le había mentido a su propio abogado. No le había contado la magnitud de las pruebas que yo poseía. La mediadora revisó los documentos en silencio. El sonido de las páginas pasando era el único ruido en la inmensa sala de cristal. Julia levantó la vista, se quitó las gafas de lectura y miró a Mateo con absoluto desprecio. Señor, dijo la mediadora, si esto llega a un tribunal abierto, el juez no solo le otorgará a su esposa todo lo que está pidiendo, sino que probablemente remitirá este expediente a la fiscalía por fraude. Le sugiero que firme el acuerdo que la abogada de su esposa ha preparado. Mateo se derrumbó. Apoyó los codos sobre la mesa y escondió el rostro entre las manos. Su respiración se volvió errática, pesada. «Me dejaste sin nada», gritó de repente, golpeando la mesa con los puños. Levantó la cabeza y me miró, con los ojos inyectados en sangre. «Llegué a una casa vacía. Me quitaste mi dinero, mi trabajo, mi reputación.
Me destruiste la vida sin siquiera decir una palabra. ¿Cómo pudiste ser tan fría? ¿Cómo pudiste sentarte a cenar conmigo, sonreírme, dormir en mi cama, sabiendo lo que ibas a hacer? El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz me miró de reojo, lista para intervenir, pero yo levanté una mano para detenerla. Mantuve mi postura recta. Miré a Mateo directamente a los ojos, sin parpadear. Sentí la misma frialdad absoluta que me había invadido 3 meses atrás. ¿Quieres saber cómo se siente llegar a un lugar que amas y encontrarlo completamente vacío? Le pregunté, mi voz resonando clara y firme en la sala de cristal. Yo sentí eso el día que fui a tu oficina a mostrarte la primera ecografía de nuestra hija. El día que te vi sosteniéndola a ella contra el ventanal. Tú vaciaste nuestro matrimonio ese día, Mateo. Yo solo me llevé los muebles. Mateo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Toda la resistencia abandonó su cuerpo. Bajó la mirada, tomó el bolígrafo de oro que Ricardo le ofreció con mano temblorosa, y firmó los papeles del divorcio. Firmó la cesión total de la casa en Coral Gables. Firmó la renuncia a sus derechos sobre mis cuentas de inversión. Firmó el acuerdo de manutención infantil más agresivo que Beatriz pudo redactar. Cuando terminó, se levantó sin decir una palabra y salió de la sala. Esa fue la última vez que lo vi como mi esposo. El invierno llegó a Miami trayendo consigo una brisa fresca y cielos despejados. Alba nació a mediados de diciembre. El parto fue rápido, tranquilo, rodeado de música suave y enfermeras amables. Cuando me la pusieron en el pecho por primera vez, sentí un amor tan feroz y protector que me hizo llorar. Fueron las primeras lágrimas que derramé en todo el año. Lágrimas de victoria, lágrimas de alivio. Mi hija abrió sus ojos oscuros y me miró, y supe que todo el cálculo, toda la frialdad, toda la planificación había valido la pena. Ella nunca conocería la toxicidad de la casa en Coral Gables. Nunca vería a su madre encogerse para hacer sentir grande a un hombre inseguro. La vida de Mateo es ahora un monumento a las consecuencias. Tuvo que vender la casa vacía de Coral Gables a pérdida para pagar sus deudas legales y las multas corporativas. Sofía lo abandonó 2 semanas después de que perdió su trabajo. Resultó que el amor incondicional de la joven coordinadora de marketing estaba directamente ligado al límite de crédito de su tarjeta platino. Ahora, Mateo vive en un apartamento pequeño en los suburbios. Trabaja como consultor independiente, ganando una fracción de lo que solía ganar. Y la mayor parte de sus ingresos se destina automáticamente a la cuenta de fideicomiso de Alba. Tiene derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes. Viene a un centro de mediación familiar, se sienta en una sala de juegos de colores brillantes y sostiene a su hija durante 1 hora bajo la mirada atenta de un trabajador social. Se ve viejo, se ve derrotado. Y lo más importante, se ve inofensivo. Hoy es Nochebuena. Estoy en la sala de mi nueva casa en Kendall. El árbol de Navidad está encendido, iluminando la habitación con luces cálidas y doradas. Alba duerme plácidamente en su cuna, ajena al caos del mundo exterior. Estoy sentada en el sofá, bebiendo una copa de vino tinto, observando el reflejo de las luces en la ventana. A veces pienso en la mujer que solía ser. La mujer que horneaba salmón, que planchaba camisas de seda, que creía que el silencio era una forma de mantener la paz. La sociedad nos enseña a las mujeres que debemos reaccionar con histeria ante la traición. Nos enseñan a gritar, a llorar, a romper platos, a suplicar por explicaciones que nunca serán honestas. Esperan que seamos emocionales porque la emoción nos hace predecibles, y lo predecible es fácil de controlar. Pero yo aprendí la lección más valiosa de mi vida en el piso 42 de un edificio corporativo. Aprendí que la verdadera fuerza no hace ruido. El dolor más profundo no se grita. Se canaliza. Se convierte en estrategia. Se convierte en paciencia. Se convierte en una carpeta negra escondida detrás de unas latas de pintura en un garaje oscuro. Mi silencio nunca fue debilidad. Mi silencio fue la preparación para la guerra. Y cuando finalmente decidí hablar, no necesité levantar la voz. Solo necesité dejar que los documentos hablaran por mí. Brindo por la paz de esta casa. Brindo por el futuro de mi hija. Y brindo por el poder absoluto y aterrador de una mujer que siempre está 3 pasos por delante.